Nos sigue acompañando en el estudio la infectólogo Yoxibel Limas y estamos hablando sobre el herpes zóster, sobre la culebrilla conocida de manera popular, y tenemos ya una pregunta a través de las redes sociales, específicamente Twitter, @salud_gb. Recuerden que también pueden preguntar a través de Instagram como @DanielaJSalas. Tenemos Edgar Valladares y dice: buenas tardes, quisiera saber sobre la vacuna para adolescentes sanos y dónde conseguirla. Bueno, existe vacunación para el virus del herpes zóster. Esta vacunación está aprobada después de los 50 años. Está aprobada en Venezuela, aunque no esté incluida en el esquema de vacunación permanente. Es una vacuna que nos ayuda a prevenir la aparición del virus del herpes zóster, y en caso de que ya lo hayamos presentado, nos ayuda a prevenir la neuralgia posherpética, que es el dolor que queda posteriormente a la presentación de un virus de varicela zóster. Bueno, tenemos también otra pregunta del mismo usuario, Edgar, y nos dice lo siguiente: que si un paciente adulto que ya ha padecido varicela zóster se puede vacunar. Sí, sí se puede vacunar. Generalmente los estudios replican de que esa vacunación debe ser posterior a la curación de esta enfermedad, y posteriormente a eso sí se puede realizar la vacunación. Esto va a prevenir justamente una nueva aparición de otra enfermedad aguda y la aparición de la neuralgia posherpética, que es una de las complicaciones más frecuentes de esta enfermedad. Sí, tenemos también otra pregunta, la hace Fabiana de Pérez y nos dice lo siguiente: hola, mi hija de 3 años le dio herpes zóster, ¿puede repetir la enfermedad? Sí, la enfermedad puede repetir porque, como les mencioné anteriormente, es una enfermedad que queda latente en los ganglios del sistema nervioso central, y esto puede posteriormente, si hay una depresión del sistema inmunológico, puede repetir. Nosotros también queremos conocer cuáles son las zonas en donde más afecta o donde aparece el herpes zóster. Normalmente siempre se habla de la zona abdominal, de la parte de la espalda, pero aparecen también en diferentes zonas del cuerpo. ¿Cuáles son las más comunes? Sí, las zonas más comunes generalmente son en la región torácica, en los dermatomas del tórax, seguida de la región lumbar. También puede aparecer en la cara, en la región del trigémino, que es un nervio que tenemos en la cara, y en la región del facial. Ya cuando aparece ya en este tipo de lugares como en cara, podemos ver complicaciones como es la neuritis en ojo, oftálmica, y puede haber posteriormente alteraciones y complicaciones en la parte visual debido a este virus. Bueno, nosotros también queremos consultarle sobre lo que sería el diagnóstico de la culebrilla. Normalmente los diagnósticos tienen diferentes manifestaciones, como este enrojecimiento, este plurito. ¿Cómo lo reconocen? Hay un examen también de sangre que nos ayude a determinar si realmente está la presencia. Sí, bueno, el diagnóstico en primer lugar es clínico. Nosotros vemos que aparece en primer lugar generalmente la parestesia, que es esa sensación de dolor o ardor, como describen ciertas personas, o quemazón inclusive. En cierto dermatoma, el dermatoma es el lugar donde recorre el nervio en la piel. Posteriormente se presentan pápulas, que son áreas rojas pequeñas. Posteriormente vesículas, que son las llamadas burbujitas de agua. Esta va evolucionando a pústulas, que es presencia de pus, hasta presentar una costra. Generalmente toda esa evolución puede abarcar entre 2 a 4 semanas o 10 días aproximadamente, en una intermedia, y ese es el diagnóstico principal clínicamente generalmente. Hay diagnósticos más certeros, como son el test de SAN, que es la visualización del líquido que está dentro de la burbujita. Eso se puede tomar y verlo en un microscopio, y ahí se observan ciertos tipos de células, que son células gigantes multinucleadas. Hay otros tipos de diagnósticos que son más sofisticados, como es la presencia del gen que se puede visualizar. Puede hacerse cultivos virales, bueno, que ahorita están un poquito complicados la presencia de ellos, pero generalmente la clínica es muy florida, es muy patognomónica de este tipo de enfermedades. Bueno, nosotros queremos saludar al señor Aníbal Gómez, recordándole que las redes sociales son puntualmente para las preguntas relacionadas al tema. Nosotros vamos a continuar con más de Noticias Globovisión Salud. Estamos hablando sobre la culebrilla o herpes zóster. Precisamente le quería preguntar sobre la aparición de la culebrilla a partir de los 50 años.
Bueno, se ha denotado que después de los 50 años el porcentaje de aparición del virus de herpes zóster aumenta inclusive de 80 a 96% de probabilidad de que se presente. Imagínense el aumento. Por eso es que existe la vacuna, que uno debería colocársela después a los 50 años. Y eso es porque el sistema inmunológico, a medida que vamos aumentando en edad, el sistema inmunológico también va deteriorándose, como va deteriorándose muchos otros órganos en nuestro organismo. Muy bien. Una vez que ya se ha tratado el herpes zóster, se le ha indicado al paciente este tratamiento antirretroviral, por ejemplo con el aciclovir, como bien nos indicaba. ¿Cuáles son las secuelas que podría quedar en el paciente? Nos indica que el virus de la varicela zóster va a seguir presente en el cuerpo de la persona que lo padeció. ¿Cuáles podrían ser esas secuelas o manifestaciones que le podrían quedar al paciente? Bueno, la secuela principal o la más comúnmente observada es la neuralgia posherpética, que es el dolor que queda justamente en el dermatoma donde se produjo la afección. Eso es controlado con ciertas medicinas. Y aparte tenemos la vacunación para el virus de varicela zóster, que también previene esa neuralgia posherpética, que es la complicación más común. Hay otras complicaciones menos frecuentes, que son cuando el virus de la varicela zóster es más complicado, como puede ser si afecta el sistema nervioso central, pueden haber secuelas neurológicas, si afecta la parte oftálmica, puede haber disminución de la agudeza visual o inclusive amaurosis, que es la pérdida de la visión. Y dependiendo del lugar donde se dé, pueden haber ciertas afecciones. Inclusive en la parte estética, las lesiones hiperpigmentadas, que son esas lesiones maculares oscuras, que eso posteriormente con el tiempo va eliminándose, pero dependiendo de la severidad y del lugar donde se dé la afección, es la complicación que va a quedar posteriormente. Doctora, nos preguntan a propósito del tema que acabamos de tocar, nos dice, buenas tardes, ¿qué se puede hacer para quitar el dolor que queda después que se quita la culebrilla? Nos las hace Alida Mendoza Gómez la pregunta. Bueno, existen ciertos medicamentos como son la pregabalina o gabapentina, que son medicamentos que disminuyen este tipo de dolor, justamente el neuropático. Eso es ayuda mucho a disminuir este tipo de dolor. También, como lo he notado, la vacunación también disminuye la neuralgia posherpética. Y en casos muy severos que hemos tenido, inclusive yo he tenido en mi consulta casos muy severos, he tenido que llegar inclusive a bloqueos de este nervio que está afectado para disminuir el dolor. Todo depende de la severidad del dolor. Nos dicen a través de Instagram, el usuario Juan Carlos Guzmán 17 dice, buenas tardes, actualmente tengo un herpes simple en el párpado. ¿Qué me recomienda? ¿Cremas, pastillas? Tengo miedo de que caiga en el ojo. Dice, ¿podría ser relacionado a herpes zóster? ¿Le recomendaría ir hasta un infectólogo? No, bueno, te recomiendo ir a un infectólogo, pero no está relacionado al virus de herpes zóster porque son dos tipos de herpes distintos. El virus de herpes simple es un virus que afecta, que es localizado, pero sí tienes que tener cuidado porque como está en la cercanía del ojo, ya hay que tener una precaución adicional para este tipo de afectación. En Twitter, @salud_gb, nos pregunta Doriana Choi Franco, ¿qué tiene que ver la lechina con el herpes zóster? ¿Puede tener herpes zóster sin haber tenido lechina anteriormente? Saludo desde el estado Anzoátegui. No, el virus del herpes zóster está muy relacionado con el virus de la varicela, ya que como sabemos, el virus de la varicela es el virus que queda latente en toda esa parte neuronal y posteriormente a la disminución del sistema inmunológico es que hace presentar el virus de la varicela zóster. Entonces están íntimamente relacionados. Nos pregunta el usuario Xiomara Schusler, nos pregunta, yo padecí herpes zóster, tengo 51 años, ¿dónde me puedo vacunar? Bueno, puedes vacunarte en todos los centros donde cuenten con la vacuna. La vacuna está de manera particular. Tienes que costeártela. Generalmente ahorita el Ministerio de Salud ha estado haciendo varios esfuerzos para incluir la vacunación en el esquema de vacunación, pero todavía no se ha logrado y entonces por eso hay que acudir a los lugares particulares para poder adquirir la vacuna.